Cuando la vida se desbarata como un castillo de naipes. Crecimos yo y mis dos hermanos rodeados siempre de animales, cultivos de arroz y sorgo, y era lo que más se producía en ese tiempo. Pasamos muchos días alegres en nuestra infancia viendo los trabajos del campo. Mi papá era de muchos negocios y siempre buen proveedor. Procuraba que no nos faltara nada y era una alcahueta convencida. Nuestra mamá, dedicada al hogar, apoyaba a mi papá en sus negocios del campo y nos cuidaba algunas veces con ayuda de familiares o personas contratadas. Recuerdo que peleaban mucho. En ocasiones escuchábamos que nuestra madre decía que era un mujeriego y botaratas. Yo como niña no entendía nada y solo esperaba ver a mis papás tranquilos porque así todo fluía mejor. Comprendía que cuando estaban peleados el ambiente se ponía muy feo. Tuvimos que salir del país de manera inesperada por el secuestro y muerte de un hermano de mi papá, un tío que era muy cercano y yo amaba mucho. Hasta el día de hoy lo extraño. Era el tío más especial, generoso y amoroso. Después de esa pérdida, muchas cosas cambiaron para nosotros y para la familia entera. Y notablemente mi papá nunca volvió a ser igual. Era uno de sus hermanos menores y con el que se llevaba mejor. Se llenó de mucha amargura y ahora lo veíamos más seguido tomando licor y sentimental. Estuvimos un año y medio fuera del país, después volvimos a retomar la vida, pero en otra ciudad, y mi papá volvió a la finca, pero duraba muchos días sin regresar porque ahora la finca estaba mucho más lejos. Así que veíamos poco a nuestro padre y mi mamá estaba tensa e irritable. Ahora entiendo que ser papá y mamá al tiempo era una tarea desgastante. Esa situación se fue complicando cada vez más y por esa razón nos mudamos nuevamente ahora a un lugar más cerca de la finca. La idea era que mi papá no durara tantos días fuera de casa. Para ese momento ya había sido muchos cambios abruptos para un niño, salir del país, luego cambiar de vivienda y de colegio, sumando al duelo y el cambio en todos los sentimientos. Sin embargo, la situación no mejoró en la casa y por el contrario, nuestros padres peleaban cada vez más y mi papá casi no estaba en casa. Muchas cosas empezaron a cambiar con mi papá. Sus actitudes ahora eran diferentes, se intensificaron sus gritos, ahora no solo gritaba a mi mamá, ahora nos gritaba a todos. Nos decía que no tenía plata para mantenernos y todo eso me empezó a parecer extraño. Sobre todo porque él siempre había sido un padre que proveía sin reclamos y por el contrario, en abundancia. Aunque se enfadaba con facilidad, nos alcahueteaba muchas cosas. Yo ya estaba creciendo y comprendía algo mejor las cosas. Así que muchas actitudes me empezaron a impactar. Se volvió muy violento y peleaba con los vecinos, con los vigilantes, con los trabajadores. Si íbamos a un restaurante con los que servían, en fin, era una pelea constante. Un día, estando yo en secundaria, encontré un recibo de una llamada telefónica en el pantalón de mi papá, cosa que me pareció muy sospechosa porque nunca nos dijo nada de tener que salir para comunicarse con alguien y aunque para esa época era normal salir a una empresa de comunicaciones para llamar, yo no imaginaba con quién podía ser. Me parecía extraño que había sido una llamada larga y un día festivo en Navidad. Yo guardé ese papel por aproximadamente 1 o 2 años, yo no recuerdo bien. No le dije nada a mi mamá porque para esos días había recibido la noticia de que estaba en embarazo de mi papá y pensé que no era bueno decirle algo así. Pasó un tiempo más, mi hermana ya había nacido y un día recibí una llamada a mi celular. Ya habíamos avanzado en la comunicación. Era una supuesta amante de mi papá y empezó diciéndome que lo que me iba a contar era para que me diera cuenta quién era mi papá de verdad. Así que luego me dijo que mi papá tenía otro hijo y que tenía la misma edad de mi hermana menor. Me dijo el nombre del niño y la edad que tenía, pero luego me dijo que ese hijo no era de ella, sino que ella lo ayudaba a cuidar. ¡Dios mío! Para ese momento ya era demasiada información para una adolescente. Yo me quedé sin palabras, así que la vieja siguió con sus bombas. Luego me dijo que ella vivía hace años con mi papá y que me daba la dirección por si lo quería comprobar y un número de teléfono. Yo rápidamente tomé un lápiz y lo anoté. Luego colgué. Ya era suficiente para mí. Busqué el papel que había guardado y coincidí con el número que me había dado esa mujer. Estuve impactada por mucho tiempo. Es más, somaticé esa situación y estuve enferma de varias cosas aunque era muy joven para estarlo. Pasó un tiempo más con muchos problemas entre mis padres y yo nunca le conté nada a mi mamá. No me sentía segura de contarle y en el fondo esperaba que no fuera cierto. No quería causarle a mi mamá ese dolor. Sin embargo, yo cada vez más me convencía de que era cierto, porque yo veía que mi papá buscaba excusas para no llegar a la casa. Nos echaba en cara todo
Estaba irritado todo el tiempo, incómodo. Yo ya estaba en la universidad para ese entonces, así que busqué de nuevo el papel. Antes de entrar a clase, dije que llamaría desde un teléfono desconocido para comprobar toda la información que tenía. Ese día iba a saber toda la verdad de una vez por todas. Marqué el número que tenía y contestó una mujer. Le dije que necesitaba hablar con Bárbara. Así me había dicho que se llamaba y contestó: soy yo. Yo, tratando de seguir tranquila, seguí con lo que había planeado. Luego le dije que el señor Evaristo había estado en la mañana comprando un regalo para el niño que estaba de cumpleaños, pero se le había olvidado llenar un formulario para participar en un sorteo. Qué buena idea. Así que le pregunté la edad del niño, el nombre completo, dirección, y así ella me había confirmado detalle a detalle lo que ya sabía. Luego pregunté nombre de la mamá y me dijo: yo lo cuido. Después me despedí como si nada estuviera pasando. Así que después de colgar sentí como literalmente se me desbarataba en mi mente el castillo de naipes que había construido. Ya no era un supuesto. Todo lo que me había dicho esa mujer era verdad y ahora ya tenía toda la información actualizada y confirmada. Esa mañana no logré pensar en nada más. Quería llegar a la casa y contarle a mi mamá todo. Ya no lo iba a esconder más. Era muy doloroso para todos, pero era mejor vivir en la verdad. Cuando llegué a la casa le dije a mi mamá que tenía algo que contarle y me escuchó todo. Igual que yo, estaba muy impactada y me dijo: no es raro en su papá. Esta es otra más de todas las mozas que me ha tenido. Han sido muchas. Yo me he aguantado todos estos años por ustedes, porque no tendríamos dónde ir, porque nos dejaría de dar dinero para todo. Yo le dije que eso no tenía que haber sido así porque ella aguantó, pero estuvimos la mayor parte del tiempo solos, que lo económico no justificaba tanto daño y ella me decía que sí era muy importante y que ella no quería que nos faltara nada. Le dije que ya tenía la dirección, que lo fuéramos a enfrentarlo y lo avergonzáramos, y me dijo que eso solo iba a generar más problemas y que él se iba a poner muy furioso. Así que después de hablar con mi mamá, ella me bajó los ánimos y quedamos mal todos en casa con esta situación. Siguió pasando el tiempo. Una noche mi papá empezó a tratar mal a mi mamá y luego gritó a una de mis hermanas y yo ya no me aguanté más la situación. No pude soportarlo más. Recuerdo que me llené de valor y le dije en la puerta del cuarto: ¿nos trata así porque no le da el dinero para sostener dos familias? ¿La doble moral no lo deja tranquilo? Debe ser muy tenaz sostener dos familias y sobre todo mantener las mentiras. ¿Por eso nos trata mal? Y se paró bravísimo a enfrentarme y gritarme muchas cosas, pero en ningún momento lo negó. Se enfureció y me dijo que yo no sabía qué era sostener una casa y nada, y que no le hablara así, que lo respetara. Fue una noche terrible porque estuvo cerca de pegarme. A mi hermana la empujó porque ella me estaba defendiendo y mi hermana menor solo lloraba igual que mi mamá, que me decían que parara ya. Esa noche mi papá me amenazó con que nunca me volvería a dar un peso y que si era muy machita, que aportara a la casa. Yo le dije que a mi hermana menor, que era la que tal vez se iba a ver afectada más, nunca le haría falta nada, y así terminó una noche inolvidable. Mi papá cumplió lo que dijo. No me volvió a dar dinero para ir a la universidad. Así que yo tuve que ser recursiva para lograr terminar el último semestre. Mi papá nunca más volvió a vivir con mi mamá y tuvimos que mudarnos. Mi mamá consiguió un empleo y yo también, así que con eso pudimos resolver muchas cosas. Aunque la economía de mi papá también decayó drásticamente, mi papá nunca dejó de dar para el arriendo y la comida. Después de eso han venido muchos cambios. Dios nos ha cuidado todo el tiempo y hemos procurado mejorar la relación en pro de la salud mental. Mi papá, después de muchos años, nos presentó a su hijo y ahora él sigue viviendo en el campo, aunque solo. Tristemente es una historia que se repite muchas veces. Ahora que es un adulto mayor, está solo por no construir nada honesto y sincero. Yo sigo orando a Dios para que bendiga a mi padre. No guardo ningún rencor y por el contrario, he tenido que cambiar un largo camino de perdón y sanidad para que yo y mis generaciones no repitan lo mismo. Lo respeto, le deseo lo mejor, lo honro. Gracias por escuchar esta historia que nos envió una seguidora anónima. Recuerden, esta historia no nos pasó a nosotros.